Hola, mi nombre es Adriana Higueras Castro, soy estudiante de tercer año de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y en este video les voy a tratar de explicar el procedimiento sucesorio testamentario e intestamentario conforme lo dispone el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. El procedimiento inicia con la denuncia de la sucesión. Esta denuncia puede ser hecha por los presuntos herederos, por el albacea instituido en caso de que sea una sucesión testamentaria, por los legatarios, igual en caso de una sucesión testamentaria, por los acreedores del autor de la herencia y por el Ministerio Público. Esta denuncia se puede hacer con formato de demanda, pero este no es un requisito indispensable. Debe de contener primero los datos del fallecimiento del autor de la herencia. Segundo, si se otorgó testamento, debe de contener los datos de la escritura pública en el que éste conste. Tercero, debe de contener el nombre y domicilio de las personas que puedan tener un interés contrario al testamento. Debe de contener también el nombre y domicilio del albacea instituido en caso de que sea una sucesión testamentaria. En caso de una sucesión intestamentaria, se debe de proponer una persona que puede ejercer el cargo de albacea definitivo y se tiene que agregar también un inventario de los bienes de la sucesión. El inventario que debe de acompañar la denuncia es un listado descriptivo de los bienes que haya dejado el autor de la sucesión. En el inventario se deben de poner los datos de identificación de los bienes, su ubicación. Si los bienes fueren litigiosos, se deben de señalar los datos del juicio que se esté llevando. También se debe de señalar cuáles bienes son propios del cónyuge, del autor de la sucesión y de los hijos sobre los que ejerza patria potestad. Se tiene que señalar qué bienes son propios de la sociedad conyugal, qué bienes que son ajenos al autor de la sucesión tenía en su administración. También se tiene que señalar cuáles son los créditos activos y pasivos. Se tiene que señalar las cargas y las obligaciones que pesen sobre la masa hereditaria y a todo este inventario se le tiene que agregar un avalúo de los bienes. Los documentos que debe de acompañar la denuncia de la sucesión son primero una copia certificada del acta de defunción del autor de la sucesión o cualquier documento que justifique su fallecimiento. Segundo, se tiene que agregar el testimonio del testamento si es que lo hay. Cualquier documento que justifique la relación o parentesco que hay entre el denunciante y el autor de la sucesión. Se tiene que agregar los documentos que acrediten la propiedad de los bienes que conforman la masa hereditaria y por último se tiene que agregar un avalúo hecho por perito que designe el denunciante bajo su responsabilidad. Después de presentada la denuncia, el juez la radicará en caso de que ésta cumpla con todos los requisitos necesarios y esté acompañada con todos los documentos que justifiquen la sucesión. En caso contrario de que a la denuncia le falte alguno de estos requisitos, el juez debe de prevenir al denunciante de que lo subsane en el tiempo que estime conveniente. Una vez admitida la denuncia de la sucesión, el juez declarará abierta esta a partir del día y hora del fallecimiento del autor de la herencia. También nombrará al albacea testamentario o en su caso de una sucesión intestamentaria nombrará un albacea provisional. Citará a los presuntos herederos, ya sean testamentarios o legítimos, y a los legatarios para que deduzcan sus derechos dentro de un término de 10 días. Pedirá un informe al Archivo General de Notarías para saber si el autor de la herencia otorgó testamento. También pedirá un informe al Registro Público de la Propiedad y al de Comercio sobre los bienes registrables que conformen la masa hereditaria. Y por último, tomará las medidas de aseguramiento de los bienes de la herencia. En el auto de radicación mencionado anteriormente, el juez ordenará publicar un edicto convocando a quienes tengan interés contrario a la disposición testamentaria y, en el caso de una sucesión intestamentaria, a todos los que se crean con derecho a la herencia legítima, para que comparezcan dentro del plazo de 10 días.
Si en razón de la convocatoria concurren interesados en el procedimiento sucesorio, deberán por escrito establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propondrán con su voto a quien consideren pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. Transcurridos los 10 días, el juez mandará poner los autos a la vista por un término de 5 días, para que los interesados impongan de lo actuado. Si se pretenden formular impugnaciones sobre validez del testamento, capacidad o el derecho para heredar de algún presunto heredero o al contenido de los inventarios y avalúos, éstas se deben de realizar por escrito, expresando los hechos y el derecho, y se debe de ofrecer material probatorio. Recibidas las impugnaciones, el juez ordenará correr traslado a los demás interesados para que en un término de 5 días expresen lo que a su derecho importe y ofrezcan las pruebas que estimen conducentes. Transcurrido dicho término, señalará día y hora para una audiencia en la que se desahogará el material probatorio admitido y se escucharán las alegaciones de las partes. Concluida la audiencia, se turnarán los autos al juez para que resuelva en forma conjunta todas las cuestiones planteadas. El juez calificará según el caso a la sucesión como testamentaria, legítima o mixta. Resolverá lo relativo a las objeciones a los inventarios y avalúos y los aprobará, modificará o reprobará como resulte procedente. Lo relativo a las objeciones a los inventarios y avalúos no resultará aplicable cuando todos los interesados, siendo mayores de edad, estén de acuerdo y expresen su voluntad de continuar el trámite ante notario público. Resolverá conforme a las disposiciones del Código Civil todas las cuestiones derivadas del repudio de la herencia, derecho de acrecer, derecho de representación, substituciones y todas aquellas que hubieran surgido dentro de esta etapa procesal. El juez, partiendo del supuesto de la existencia de un testamento, resolverá lo relativo a la impugnación de validez del testamento, examinará de oficio la legalidad del testamento y sus disposiciones, y para el caso de que no se cumpla con las condiciones de validez y eficacia, abrirá la sucesión legítima. Decidirá sobre las objeciones al derecho y a la capacidad legal de un heredero o legatario, y de encontrarlas infundadas, procederá al reconocimiento de estos como tales. Y por último, dará a conocer al albacea designado en el testamento. El juez, partiendo del supuesto de que se encuentre ante una sucesión legítima, hará la declaración de herederos en el grado, forma y porción que determine el Código Civil para el Estado de Puebla. Declarará albacea definitivo a quien hubiere obtenido mayoría bajo el sistema de voto universal, o designará albacea definitivo según su juicio cuando la votación resultare empatada.